Buenas tardes, ingeniero. Nosotros con mis compañeros vamos a exponer lo que es el tema de alquenos. La primera parte me corresponde a mí. Mi nombre es Mitsuko Tanaka. Los alquenos son compuestos que contienen enlaces dobles carbono-carbono. También son llamados olefines y corresponden al grupo de hidrocarburos insaturados. Son obtenidos principalmente como parte del proceso de cracking del petróleo y por deshidrogenación de alcano. Por ejemplo, el eteno, propeno y ciclohexeno. Pueden ser de cadenas cortas, medianas, largas e incluso cíclicas. Los alquenos de hasta 4 carbonos son gases a temperatura ambiente. Los de 4 a 18 carbonos son líquidos y las cadenas más largas ya son sólidas. Se solubilizan en solventes orgánicos como éter o alcohol. Por este doble enlace es que tienen una capacidad de alta para romperse y permitir adición de otros átomos. Importancia de los alquenos. Los alquenos son importantes porque prácticamente son la base para la mayoría de los productos que nos rodean hoy en día. Gracias a su sintetización nosotros podemos encontrarlos en productos farmacéuticos u otros productos químicos, sin mencionar también la mayoría de los productos que nos rodean hoy en día, como las carcasas de los mismos aparatos electrónicos que ocupamos, mangueras, grifos, etc. Más adelante vamos a ir viendo también en qué tipo de productos nosotros los encontramos y en sus diferentes tipos de polímeros. Fuentes naturales de los alquenos. Entre sus fuentes naturales, las más importantes son el petróleo, etileno y los terpenos. El petróleo, hasta cadenas de 5 carbonos es donde encontramos alquenos en su estado más puro. Luego tenemos lo que es el etileno, que es una fitohormona que se encarga de la estrés en las plantas para su crecimiento y también lo que es la maduración de las frutas y verduras. Y luego tenemos los terpenos, que son también conocidos como isoprenoides. Son compuestos orgánicos derivados del isopreno. Se encuentra en plantas y en animales. En las plantas son los que constituyen los que son los aceites naturales, y en los animales cumplen una función fisiológica. Esto forma feromonas, que son las que usan los animales o insectos en todo caso para lo que es su comunicación y su reproducción. Estas mismas feromonas son las que se sintetizan para realizar lo que son insecticidas, ya sea para atraerlos y atraparlos, o en todo caso también las mismas feromonas se utilizan para lo que son ahuyentarlos y proteger lo que son algunas plantas o cultivos. Los monómeros y polímeros. El monómero, en la descomposición de la palabra encontramos lo que es mono, que es uno, y mero, que significa parte. Entonces los monómeros son pequeñas partes que en conjunto conforman los polímeros. En este ejemplo tenemos lo que es el etileno, que en su polímero tenemos el polietileno cristalino. Para la formación de polímeros tenemos lo que es la polimerización catiónica, polimerización por radicales libres, etilenos sustituidos y dienos conjugados. Para la polimerización catiónica, es una adición electrofílica formando carbocationes. Entre ellos tenemos lo que es el poliisobutileno, que es uno de los constituyentes del hule. Se lo puede encontrar en lo que son recubrimientos de tubos o hule sintético también. Se usa en lo que son balones, globos, y es impermeable a gases. Luego le sigue el poliestireno, que es PS. Este, por ejemplo, es un plástico claro y es fácil de colorear. Se encuentran lo que son faros de coches, juguetes. El poliestireno expandido se encuentran lo que son recubrimientos de electrodomésticos como las heladeras, lavadoras o microondas, que es una presentación que pareciera como una espuma, y también lo tenemos en lo que son envases de alimentos. La polimerización por radicales libres son alquenos que experimentan, estos polímeros son calentados en presencia de iniciadores de radicales. Entre estos tenemos lo que es el polietileno de alta densidad, LDPE por sus siglas en inglés. Este es el más barato y popular. Lo encontramos en lo que son bolsas, juguetes, pañales,
cajas un poco más flexibles como las de los huevos, lo que son invernaderos, bolsas también impermeables a agentes eléctricos y infinidad de productos. Luego tenemos lo que es el polietileno de alta densidad, HDPE, igual por sus siglas en inglés. Este polietileno es más duro y es más rígido. Se encuentra en lo que son tubos de plásticos, botellas, mangos de utensilios y herramientas. Y luego tenemos el polietileno de peso molecular ultra alto, que por sus siglas en inglés igual se denomina UHMWPE. Este tipo de polietileno se encuentra en lo que son fibras de chalecos antibalas, tanques de agua, en lo que son también rodillos, cajas de almacenamiento, ruedas de patines, poleas, incluso hasta rieles. Los etilenos sustituidos generan cadenas largas de polietileno con sustituyentes unidos a intervalos más o menos regulares. Algunos de los más conocidos es el cloruro de vinilo, que esto lo encontramos en lo que son films, cortinas de baño, ventanas, mangueras también, discos de vinilo o recubrimiento de discos, también de discos. Y tenemos por ejemplo los dienos conjugados. Los dienos conjugados también pueden polimerizar. La diferencia de estos dienos es que siguen manteniendo su doble enlace. Entre ellos tenemos lo que es el caucho natural, que es un polímero cis-poli-isopreno, y tenemos el caucho sintético, que se puede formar haciendo reaccionar un dieno conjugado como el isopreno. Los dobles enlaces del caucho permiten la vulcanización, formación de puentes de azufre entre cadenas diferentes. Estos enlaces cruzados endurecen y dan resistencia al caucho, eliminando la pegajosidad. En ejemplo de este producto tenemos lo que es los neumáticos, pelotas de golf, suelas de zapatos o guantes. Incluso un claro ejemplo de cómo podría funcionar esto, tenemos lo que es la cinta vulcanizante, que es una cinta bastante delgada, aparentemente un poco pegajosa, pero no tiene adhesivo. Y al jalar esta cinta se crea una fricción que calienta el caucho y hace que la misma cinta se pegue sin necesidad de un adhesivo añadido. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Mario Lucas Semner Rubindecelli. Soy integrante del grupo número 7 y le voy a dar a conocer un poco más acerca de los polímeros del alqueno. Los polímeros del alqueno es la unión de muchas moléculas pequeñas entre sí para formar moléculas gigantes llamadas polímeros. En alqueno se puede considerar como una autoadición de monómeros para formar productos como polietileno, polipropileno y muchos otros. Polietileno, uno de los materiales más utilizados en el sector industrial debido a su gran variedad. El polietileno es un polímero termoplástico blanquecino que se utiliza en distintos productos cotidianos. Es muy común llamarlo solamente como plástico. En el mundo se llegan a producir hasta 65 millones de toneladas al año. Entre las propiedades y características del polietileno, la fórmula del polietileno es C2H4, que son un par de grupos metaleros del COH2, conectados por un enlace doble. Este plástico se consigue por el monómero del etileno. Químicamente se trata de un plástico simple, pero al combinarse con otros componentes químicos logra mejorar su resistencia, durabilidad o densidad. Además es un material de bajo costo, no es tóxico ni conductor y es resistente. Entre su uso más frecuente en la industria tenemos en la industria eléctrica. Se suele utilizar como un material aislante para distintos cables, en especial para los componentes que tienen contacto con el agua. Al funcionar como una envoltura exterior para cualquier cable, se ha llegado a usar para sustituir el plomo. En la industria automotriz, el plástico ha sustituido algunos componentes de acero de los automóviles debido a sus propiedades eléctricas. También por su buena resistencia al agua y a la humedad. Se encuentra en depósitos de combustible, cajas de batería, entre otros. En la industria del empaque, los envases con este material tienen un peso ligero, resistencia a la rotura, son fáciles de manejar, pueden ser frescos y hallarse en botella y se utilizan para productos de consumo diario, es decir, de limpieza y alimentos del hogar, también para productos industriales.
En usos domésticos, en los hogares se pueden encontrar distintos productos hechos con este material. En su mayoría son empaques de alimentos y bebidas. También se encuentran en algunas vajillas, decoraciones, en productos de belleza y cuidado personal, entre otros. Polipropileno. El polipropileno, también denominado por su sigla PP, es uno de los materiales plásticos más utilizados. Su uso abarca desde textiles y envases hasta dispositivos médicos, materiales de laboratorio o componentes automovilísticos. El polipropileno, como su nombre indica, se obtiene a partir de la polimeración del propileno, un material que entra en la categoría de los termoplásticos. Este material fue sintetizado por primera vez en 1951 y hasta el en 1957 comenzó a utilizarse comercialmente hasta el día de hoy. Es el segundo plástico más utilizado. Ventaja del polipropileno. Tiene gran resistencia mecánica tanto al impacto como a la fatiga. Elevado punto de fusión alrededor de 160 grados Celsius que lo hace adecuado para trabajar con él a alta temperatura. Baja absorción de humedad, por lo que no se daña con el agua. Tiene gran resistencia química tanto a sustancias ácidas como alcalinas. Su uso del propileno. Dada su versatilidad y su gran resistencia, el polipropileno o PP es un material que se puede encontrarse en objetos de todo tipo. Estos son algunos de sus usos más frecuentes. Podemos hallar en piezas y componentes para vehículos, especialmente para choques y cajas de batería. Láminas como el fil, componentes eléctricos y electrónicos. Su aislamiento de electricidad lo hace ideal para esta función. Envases y embalajes de alimentos, productos de cosmética y medicamentos. Su resistencia a la fatiga lo hace idóneo para tapones de tipo bisagra. Tenemos el poliestireno. El poliestireno es un plástico versátil utilizado para fabricar una amplia variedad de productos de consumo como un plástico duro, sólido, y se utiliza a menudo en los productos que requieren claridad, tal como el empaquetado de alimentos y mercancía de laboratorio, cuando se combina con varios colorantes, aditivos y otros plásticos. El poliestireno se utiliza para hacer electrodomésticos, electrónica, partes de automóviles, juguetes, macetas y equipos de jardinería y muchas otras cosas más. El poliestireno también se convierte en un material de espuma llamado poliestireno o poliestireno extruido, que se valora por sus propiedades de aislamiento y amortiguación. El poliestireno de espuma puede ser el más del 95% de aire y es ampliamente utilizado para hacer aislante en el hogar y a la aplicación en envases, protectores ligeros, tablas de surf, alimentos y embalajes de alimentos, partes de automóviles, sistemas de estabilización de carreteras y más. Entre sus usos tenemos en los accesorios, los refrigeradores, los aires acondicionados, los hornos, las microondas, las aspiradoras, las mezcladoras. Estos y otros aparatos a menudo se hacen con el poliestireno sólido y espuma, porque es inerte, no reacciona con otros materiales y es rentable y duradero. El automotor, poliestireno sólido y espuma, se utiliza para hacer muchas piezas de automóviles, incluyendo perillas, paneles de instrumentos de guarnición, paneles de puerta de absorción de energía y espuma amortiguadora de sonido. Electrónica. El poliestireno se utiliza para la vivienda y otras partes, para televisores, ordenadores y todo de otros equipos informáticos, donde la combinación de forma, función y estética son esenciales. Servicio de comida. Los envases de servicio de alimentos de poliestireno típicamente aíslan mejor, mantienen los alimentos más frescos por más tiempo y cuestan menos que las alternativas. Aislamiento. La espuma del poliestireno liviana proporciona un excelente aislamiento térmico en numerosas aplicaciones como paredes y techos, para edificios, refrigeradores y congeladores, así como instalaciones industriales de almacenamiento en frío. El aislamiento del poliestireno es inerte y durable y resistente al daño del agua. Muchas gracias. Cedo la palabra a mi compañero. Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Marco Antonio Schoen Alarcón. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y hoy vengo a hablarle acerca de los alquenos. Nos dice que en la actualidad, en la química
En la química es de vital importancia, ya que está presente en todas partes los alquenos, que son, por ejemplo, uno de ellos son los hidrocarburos, son muy utilizados en la industria, por lo que son necesarios para la vida diaria. ¿Pero qué son los alquenos? A continuación les explicaré qué son. ¿Qué son los alquenos naturales? ¿De dónde se obtienen los isómeros de alqueno, cis, trans, las principales propiedades químicas y la combustión de los alquenos? Bien, los alquenos naturales. Los alquenos son hidrocarburos que contienen un doble enlace. Los hidrocarburos insaturados, por no estar saturados con el máximo número de carbonos posible en la molécula. Los alquenos abundan en la naturaleza y la gran mayoría de ellos cumplen diversas funciones biológicas. El etileno, por ejemplo, se produce en las plantas. También nos dice que los hidrocarburos insaturados, alquenos, juegan un papel importante en la vida cotidiana, ya que están presentes en la naturaleza. Un ejemplo es el etileno, el cual es una fitohormona gaseosa y que controla el crecimiento de las plantas. Incluye sus raíces, la germinación de la semilla y la maduración de los frutos, los cuales sirven de alimento para varios organismos vivos, siendo esto lo más beneficiado. También beneficia el desarrollo de varios sectores como el industrial, el de la salud y el de la agrícola. Los alquenos se obtienen ya sea por el petróleo, los gases, que es un método de fraccionamiento, o cracking, que le dicen, de la gasolina. También está en la transformación de los aceites pesados de petróleo, combustibles para motores, y por último las reacciones de eliminación, que son los aloalcanos y la hidratación de los alcoholes. Como puede ver ahí en la pantalla, también se puede utilizar como beneficios para las ropas, combustibles, pinturas, aceite, alimentos, plásticos, productos de limpieza y medicamentos, entre otros. Los isómeros de alcanos, cis y trans. Para empezar, ¿cuál es el significado de cis-trans? Nos dice que la isomería cis-trans o geométrica es derivada de la rotación restringida en el entorno de un enlace carbono igual a carbono. Esta restricción debido a la presencia de doble enlace o círculo, que se llama isómero cis, el que tiene los hidrógenos del mismo lado, o trans, al que los tiene al lado opuesto. Por ejemplo, el prefijo trans proviene del latín, que significa frente a o al lado de. Por lo contrario, cis significa en este lado de. Se utiliza comúnmente en la química y en relación con las características geográficas como el cisalpina. Las principales propiedades químicas de los alquenos. Los alquenos presentan las siguientes propiedades, que son, dependiendo de su cantidad de átomos de carbono, los alquenos pueden ser gases o líquidos. Gases con menos átomos y líquidos con más átomos. Son insolubles en agua, pero solubles en éter, cloroformo o benceno. Son menos densos que el agua. Los alquenos presentan una gran reactividad química debido a que el doble enlace es más débil que un enlace simple. Las reacciones características de estos compuestos son combustión, la reacción de adición y la polimerización, la combustión de los alquenos. Los alquenos, como todos compuestos orgánicos combustibles,
son combustibles, arden con una llama más luminosa que los alcanos, originando combustiones completas e incompletas. Esto consiste en una combinación química con el oxígeno de la atmósfera para dar dióxido de carbono al agua, como podemos observar. Las reacciones químicas implicadas en la combustión no suelen, al contrario, esto sucede en una oxidación, se produce de forma espontánea. La combustión es una reacción química en la que un elemento combustible se combina con otro comburente, como generalmente oxígeno, en forma de O2. Podemos ver en la pantalla que son gaseosos. Dependiendo del calor y producido por el oxígeno, la combustión es la reacción exotérmica que produce calor al quemar y luz al arder. Gracias.